Para su padre, ella era una decepción que malgastaba su fortuna. Por eso, la arrojó a la calle como si fuera un trapo. Pero había algo que él no sabía. Su generosidad desperdiciada se había convertido en una leyenda susurrada para una tribu que sufría de hambruna. Esta es la historia de cómo una hija, considerada sin valor por su padre, se convirtió en el tesoro más preciado de un pueblo. Lady Anneliese había crecido en la torre de marfil de su padre, entre almohadas de seda, pero su alma encontraba paz no en la suavidad de esas almohadas, sino en las duras realidades de la calle. Su padre, Lord Harrington, había amasado una fortuna colosal explotando sin piedad los recursos de África. Anneliese, en cambio, sentía en su propio corazón el dolor de las personas que su padre aplastaba mientras construía esa fortuna. A pesar de todas las advertencias de su padre, distribuía en secreto la herencia de su madre a los pobres de la ciudad, a los orfanatos y a los hospitales. Finalmente, la paciencia de Harrington se agotó. Cuando se enteró de que Anneliese había dado sus últimas joyas y dinero a un grupo de nativos que se habían quedado sin hogar como resultado de una de sus intrigas para arrebatarles sus tierras, se enfrentó a su hija. «Tú», rugió, «eres una mancha en mi sangre. Has traicionado cada gota de sudor que he derramado para construir esta fortuna». Anneliese respondió sin miedo. «No es tu sudor, padre. Esta es una fortuna construida sobre la sangre y las lágrimas de esta gente». Esa fue la gota que colmó el vaso. Ese día, Lord Harrington desheredó a su hija y la echó por la puerta de su mansión como a una sirvienta, con solo un simple vestido. «Ya que tanto amas a la gente de esta tierra», dijo con una voz fría como el hielo, «ve y sé una de ellos. A ver si tu generosidad te da de comer en medio de la sabana». Mientras Anneliese miraba la magnífica puerta cerrarse tras ella, se sintió verdaderamente pobre y sola por primera vez en su vida. Pero en su corazón no había arrepentimiento, sino una extraña sensación de libertad. A varios días de camino de las tierras donde Anneliese fue expulsada de la civilización, la tribu de la Roca del León suplicaba a los espíritus de sus antepasados. Hacía un año que no caía ni una sola gota de lluvia sobre sus tierras. Sus cultivos se habían secado, y los animales de caza habían abandonado sus tierras sagradas. El joven y carismático líder de la tribu, el jefe Kylen, se sentía desolado al ver cada día la desesperanza en los ojos de su gente. El chamán de la tribu había dicho: «La tierra se ha enfadado con nosotros, porque también nosotros hemos perdido nuestra generosidad hacia ella». Esta profecía daba vueltas en la mente de Kylen como un acertijo. Mientras buscaba desesperadamente nuevos terrenos de caza, Kylen y sus guerreros encontraron a una mujer blanca bajo el sagrado árbol llorón, exhausta, pero aún consciente. No había caravana ni guardia con ella. Debía de ser una trampa. Cuando los guerreros le apuntaron con sus lanzas, Anneliese no tuvo miedo. Con solo una sonrisa cansada, les ofreció lo último que le quedaba en su bolsa: un puñado de semillas. «Estas», dijo, «son las semillas más resistentes a la sequía. De donde yo vengo pueden hacer reverdecer hasta las tierras más yermas». El consejero más desconfiado de Kylen, Jabari, gritó: «Es una hechicera. Intenta engañarnos y destruirnos con sus semillas envenenadas». Pero Kylen no vio engaño en los ojos de la mujer, solo una generosidad pura. Esta mujer, al borde de la muerte, intentaba compartir lo último que tenía. Kylen tuvo que tomar una decisión, atrapado entre el hambre de su pueblo y las sospechas de su consejero. Tomó las semillas. «Si estas semillas son un engaño», dijo, mirando a Anneliese, «el castigo será la muerte. Pero si son de verdad, entonces tendremos que entender si el destino nos ha enviado un regalo o una prueba». Mientras Anneliese creía haber sido salvada, en realidad había atado su vida a un puñado de semillas y a la merced de un jefe escéptico. Las primeras semanas de Anneliese en la tribu fueron tensas y llenas de incertidumbre. La gente se mantenía a distancia, y Jabari interpretaba cada uno de sus movimientos como una amenaza. Kylen le dio una pequeña choza, pero le dejó claro que, hasta que se ganara la confianza de su pueblo, era una extranjera. Cuando Anneliese pidió un pequeño terreno para plantar las semillas que había traído,
Jabari le mostró la parcela más infértil y rocosa de la tribu. «Si tus semillas son tan mágicas», dijo con una sonrisa sarcástica, «entonces podrán hacer que hasta las piedras reverdezcan». Era un desafío abierto. Si fracasaba, Jabari la declararía una impostora y se aseguraría de que la exiliaran. Anneliese aceptó en silencio esta humillante tarea. Pero no era solo una mujer generosa, también era instruida. En la biblioteca de su padre, había leído decenas de libros sobre la geografía y las técnicas agrícolas de África. Cuando examinó la tierra, comprendió que el problema no era solo la sequía. La tierra había perdido sus minerales por años de cultivar lo mismo y se había fatigado. Las tradiciones de la tribu habían olvidado dejar descansar la tierra. Durante días, hizo algo que nadie entendía. Reunió a los niños a su alrededor y les hizo recoger tipos específicos de musgo del lecho del río y hojas podridas del bosque. Mezclando estos materiales, preparó un fertilizante natural que rejuvenecería la tierra. Aunque Kaelen no entendía lo que hacía, observaba en silencio la felicidad en los rostros de los niños y el trabajo cansado pero decidido de Anneliese. Esta mujer no se rendía. No solo repartía esperanza, la creaba con sus propias manos. El día que plantó las semillas, Jabari y sus seguidores se reunieron para burlarse de ella. Pero unas semanas después, las burlas fueron reemplazadas por susurros de asombro. Mientras todos los demás campos de la tribu estaban secos y sin vida, de la parcela maldita de Anneliese, comenzaron a brotar unos delgados pero tenaces brotes verdes. Era un milagro. Pero para Jabari, era un desastre. El éxito de Anneliese amenazaba su poder en la tribu. Si Anneliese se convertía en una heroína, los sueños de Jabari de ser jefe se arruinarían. Esa noche, Jabari se deslizó en secreto en el campo de Anneliese. En su mano, llevaba un veneno peor que el agua salada, que secaría las plantas de raíz. Justo cuando Jabari estaba a punto de verter la sal venenosa en el campo de Anneliese, una sombra surgió de la oscuridad. Era Kaelen. Él sabía mejor que nadie lo peligrosa que podía ser la envidia de Jabari. Y esa noche había estado observando el campo en secreto desde la distancia. «¿Qué haces, Jabari?», preguntó la voz gélida de Kaelen. Jabari, tras un instante de pánico, se recompuso rápidamente. «Yo solo. Estaba protegiendo el campo», tartamudeó. «Por las noches vienen animales dañinos. Esta agua salada los mantiene alejados». Era una mentira débil. Pero Kaelen no tenía una prueba concreta. Los dos guerreros, sobre los brotes verdes, se midieron con miradas más afiladas que las palabras. Kaelen sabía que Jabari era un traidor, pero no podía demostrarlo. Jabari, por su parte, comprendió que Kaelen ya no era solo un rival, sino un testigo peligroso que conocía su secreto. Al día siguiente, se vio que algunos de los brotes en el campo de Anneliese se habían marchitado. Jabari usó esto inmediatamente como un pregonero de desastres. «¿Lo veis? Incluso la tierra de la extranjera está maldita. De ella brota la muerte», gritó. Pero Anneliese no se rindió. Cuando examinó la tierra de los brotes marchitos, notó el extraño sabor salado. Era un sabotaje. Se presentó ante el jefe. «El problema no está en la tierra, jefe», dijo con determinación. «El problema es que el agua bajo vuestra tierra se ha agotado. Pero hay una solución». Recordó un viejo libro que había leído en la biblioteca de su padre, que describía cómo los pueblos del desierto hacían reverdecer las tierras áridas construyendo canales de agua subterráneos. «Dadme a vuestros hombres más fuertes», dijo, «y yo os mostraré el río que duerme bajo esta tierra». Era una propuesta descabellada. La gente de la tribu la miró con escepticismo, pero Kaelen se adelantó. «Yo le creo», dijo. «Su conocimiento puede ser nuestra esperanza». La inquebrantable confianza de Kaelen influyó en la decisión del jefe. Le dio a Anneliese una última oportunidad. Esto lo era todo para Anneliese y Kaelen. Si fracasaban, ambos serían exiliados de la tribu. Jabari, mientras tanto, esperaba al margen, anticipando su fracaso y su propia victoria. Ahora, no solo un campo, sino el futuro de la tribu y el destino de dos amantes
dependían de esta apuesta. Anneliese y Kaelen trabajaron juntos durante semanas. Anneliese, con los conocimientos de geología que había aprendido de su padre, buscaba la vegetación y las formaciones rocosas que pudieran trazar el rastro del agua subterránea. Kaelen, por su parte, tal como le habían enseñado sus antepasados, escuchaba el sonido de la tierra. Este trabajo en común los acercó aún más. Por las noches, junto al fuego, compartían no solo mapas, sino también sus corazones. Kaelen vio la profunda soledad y el deseo de aceptación detrás de la generosidad de Anneliese. Anneliese, a su vez, descubrió el alma honorable y amorosa bajo el duro caparazón de guerrero de Kaelen. Cuando se dieron cuenta de que se habían enamorado, ya no era un secreto. Mientras tanto, Jabari planeaba su última y más mortal traición. Se había enterado de que el padre de Anneliese, Lord Harrington, había puesto una gran recompensa por su hija que había mancillado el honor de la familia. Envió en secreto un mensajero a los hombres de Harrington en la región. «Vuestra hija está aquí», decía el mensaje. «Pero está protegida por una tribu poderosa. Si queréis recuperarla, debéis venir con un ejército». El plan de Jabari era diabólico. Atraería a los mercenarios de Harrington sobre la tribu. Se aseguraría de que Kaelen muriera en la batalla que se produciría ahí. Luego, en un movimiento heroico, capturaría a Anneliese y la entregaría a su padre, reclamando así tanto la recompensa como el liderazgo único de la tribu. Anneliese, tras semanas de trabajo, encontró el lugar que buscaba. «Está aquí», dijo, señalando un valle seco entre dos rocas gigantes. El agua está bajo estas rocas. Kaelen miró su rostro cansado pero triunfante, y en ese momento supo que no podría pasar el resto de su vida sin ella. La atrajo hacia sí y la besó por primera vez. Fue un beso lleno de esperanza y amor, esperado durante meses. Pero justo en ese instante, un grupo de hombres armados apareció en la cima del valle. No eran guerreros de la tribu, eran los mercenarios del hombre blanco. Y a la cabeza, con una sonrisa triunfante en el rostro, estaba Jabari. «Se acabó el juego, Kaelen», dijo. «Tanto la chica como la tribu ahora son mías». Kaelen y Anneliese habían sido atrapados por los mercenarios, que los superaban en número. «¡Coged a la chica!», ordenó Jabari. «El guerrero no me sirve, matadlo». Justo cuando los soldados estaban a punto de atacar a Kaelen, Anneliese se adelantó. «¡Deteneos!», gritó, su voz resonando en el valle. Sus ojos no estaban fijos en Jabari, sino en el líder de los mercenarios. «¿Qué os prometió mi padre?», preguntó. El líder respondió con una sonrisa sarcástica. «Un cofre lleno de oro a cambio de ti». «Yo os daré el doble», dijo Anneliese. Todos se quedaron atónitos. «Solo yo conozco la ubicación del tesoro secreto de mi padre. Bajo este valle hay algo más valioso que el agua». Era un farol increíble, pero Anneliese fue tan convincente que los ojos del líder de los mercenarios brillaron de codicia. «¡Miente!», gritó Jabari, pero ya era demasiado tarde. «Muéstranoslo entonces», dijo el líder. Anneliese le susurró al oído a Kaelen. «Confía en mí». Luego, los condujo hasta el saliente de roca más estrecho y de aspecto más frágil del valle. «El tesoro», dijo, «está detrás de esta roca». Cuando los soldados comenzaron a golpear la roca con sus picos y palancas, sucedió lo que Anneliese y Kaelen esperaban. El saliente, con la vibración, se derrumbó, y un enorme desprendimiento de rocas sepultó a los mercenarios y al traidor Jabari. Kaelen y Anneliese escaparon en el momento de caos y regresaron a la tribu. El jefe y su pueblo gritaron de alegría al verlos regresar sanos y salvos. Kaelen explicó la traición de Jabari con todo detalle. Ese día la tribu no solo se salvó de un traidor, sino también de su futuro, porque cuando los guerreros liderados por Kaelen cavaron en el punto que Anneliese había señalado, encontraron, efectivamente, un río. La hambruna había terminado. Esa noche, bajo la luna llena, el jefe reunió a su pueblo. «Esta mujer», dijo, señalando a Anneliese, «nos ha demostrado que la generosidad es la mayor riqueza, y el conocimiento la espada más afilada». Luego se volvió hacia Kaelen. «Y tú, hijo mío,
Nos has enseñado que un verdadero líder debe escuchar no a su poder, sino a su corazón. Delante de su pueblo, Cailén tomó la mano de Annelies y le pidió que fuera su esposa. Años después, bajo el liderazgo de Annelies y Cailén, la tribu se había convertido en la comunidad más próspera de la región. Un día, llegó un mensajero de Lord Harrington. El hombre, envejecido y en bancarrota, suplicaba el perdón de su hija. Annelies perdonó a su padre, pero con una condición. Pasaría el resto de su vida enseñando a los niños de la tribu su propio idioma y las formas del comercio justo. Porque el día que su padre la echó, Annelies había aprendido lo que era la verdadera riqueza. Un corazón que crece al compartir y un amor que puede hacer brotar la esperanza incluso en las tierras más áridas.